Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Primero que nada, les queremos agradecer por estar acá presentes en este encuentro de geografías de América Latina. Agradecerles que se conecten a este espacio que hemos denominado Tópicos Geográficos. Es una nueva apuesta que hicimos para encontrarnos con autores y autoras significativos de nuestra América. Hoy tenemos el agrado y el honor de que nos acompañe la profesora Alicia Lindón, a quien le agradecemos nuevamente su generosidad por presentarse aquí con nosotros. Alicia Lindón es licenciada en Geografía por la Universidad de Buenos Aires, realizó una maestría en Desarrollo Urbano en el Colegio de México, donde luego llevó adelante el doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología. Actualmente es profesora investigadora titular de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa en México. En dicha universidad se desempeña como docente en las licenciaturas de Geografía Humana y Sociología, así como la maestría y el doctorado en Estudios Sociales. Es investigadora nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del mencionado país. Sus líneas de investigación se desarrollan en torno a las geografías de la vida cotidiana y el habitar, las afectividades y las subjetividades espaciales. Desde el año 2013 es editora de Iztapalapa, revista de Ciencias Sociales y Humanidades, indexada a nivel internacional. Además, Alicia ha escrito, codirigido e editado numerosos libros que han sido muy importantes para nuestro campo disciplinar y que han tenido un gran impacto en el ámbito latinoamericano. Libros de su autoría como De la trama de la cotidianeidad a los modos de vida urbano, El Valle de Chalco, La vida cotidiana y su espacio-temporalidad, y junto a Daniel Yarnó codirigió libros muy relevantes como Tratado de la Geografía Humana, Los giros de la geografía humana y las geografías de lo imaginario. En esta oportunidad, la profesora nos brindará una exposición titulada Materialidad e inmaterialidad territorial, discursividad espacial, afectividad y habitares. La profesora expondrá alrededor de 40 minutos y luego daremos pie a sus preguntas. Muchas gracias, Alicia. Buenas tardes a todos. Yo soy la que agradece, les agradezco la invitación, la oportunidad de compartir un rato con ustedes, de intercambiar ideas. Y bueno, esperemos que siga habiendo otras oportunidades para encontrarnos, aunque sea de manera virtual. La presentación que les quiero hacer, no quisiera que se tome como algo cerrado, como algo totalmente amarrado, sino como un conjunto de ideas que de alguna manera yo concibo como que siempre están en proceso de hacerse y rehacerse. En la convocatoria de E-Legal de este año, aparece como lema la idea de la producción de saberes territoriales emancipatorios, ¿no? Y justamente con esa idea inicial es que organicé las ideas que quiero compartir con ustedes. O sea, cuando leía la convocatoria yo me preguntaba, bueno, ¿qué son los saberes territoriales emancipatorios? Y creo que seguramente que habrían muchísimas respuestas a esa pregunta, ¿no? Entonces yo esbocé una forma de entender esto de los saberes territoriales emancipatorios. La primera cuestión que se me ocurre es que creo que podríamos en la geografía humana actual producir saberes territoriales emancipatorios ampliando el carácter holístico que ha tenido siempre nuestra disciplina, pero no solamente en el camino tradicional del holístico, es decir, el de articular lo natural y lo social, sino creo que lo emancipatorio podría venir de ampliar el carácter holístico, articulando la inmaterialidad que siempre acompaña a la materialidad. De igual forma, articulando lo efímero junto a lo que perdura.
¿Por qué me planteo estos desafíos? Bueno, en realidad esto es parte de mis intereses de investigación desde hace mucho tiempo, solo que encuentro esta manera de articularlo con la convocatoria de ustedes. Pero evidentemente nuestra disciplina, por su origen mismo, siempre ha tenido un sesgo muy pronunciado por lo material, ¿no? El hecho de que la disciplina surgiera y se institucionalizara a la luz de las ideas darwinianas y el interés por la naturaleza, ha implicado siempre un sesgo por la materialidad. Y también, junto con ese sesgo por la materialidad, ha habido un segundo sesgo muy importante que ha sido el de lo que perdura en el tiempo, la materialidad que perdura en el tiempo. Entonces, a mi modo de ver, un desafío actual para producir saberes territoriales emancipatorios sería justamente incluir junto a la materialidad la inmaterialidad y junto a lo que perdura lo efímero, lo fugaz. Entonces, esa sería mi forma de acercarme al lema con el que ustedes convocan a este encuentro, ¿no? Y pensando entonces cuáles serían esas expresiones de la inmaterialidad y de lo efímero y fugaz, que creo que sería importante que la geografía actual fuera incluyendo de manera creciente, con más profundidad. En este momento me parece que es importante destacar tres dimensiones de esa inmaterialidad y esa fugacidad. Una es la afectividad, el asunto de la afectividad, que circula en ciertos lugares, en ciertos espacios y en ciertos fragmentos de tiempo. Otra dimensión que creo que sería muy enriquecedora para que la geografía la fuera incluyendo de manera central en estas búsquedas constantes de renovarnos y de renovarnos ¿para qué? Para poder comprender mejor un mundo cada día más complejo, ¿no? Otra dimensión sería la discursividad. La discursividad acerca de las experiencias espaciales. Y como algo integrador de todo lo demás, yo pondría sobre la mesa una tercera dimensión que es el habitar. Entonces, lo que les voy a compartir tiene que ver justamente con algunas cuestiones básicas respecto a cómo podemos concebir la afectividad que circula en los lugares que habitamos y cómo la discursividad acompaña a esas formas de habitar. Esa es la idea general. Entonces, para empezar a avanzar en qué estoy entendiendo por cada una de estas tres dimensiones, yo les diría, bueno, cuando hablamos de la afectividad, hay que recordar que etimológicamente el vocablo afecto viene del latín y significa influir, afectar. Ese es el sentido etimológico de la palabra afectar, afecto. El afecto. Y la afectividad, pues, tiene que ver con el afecto, ¿no? Entonces, el afecto, ¿qué es? Es algo que influye en el yo y se materializa en el cuerpo de las personas. Pero también la afectividad se refiere a lo que nosotros podemos influir en los otros. En síntesis, cuando hablamos de afectividad, hablamos de afecto, y cuando hablamos de afecto, hablamos de las capacidades del cuerpo para afectar a otros y para ser afectado. Y si hablamos de afectar y ser afectados, evidentemente estamos hablando de la sensibilidad.
para que algo nos afecte, esto tiene que mover la sensibilidad. Para que nosotros afectemos a otros de alguna manera, tiene que activarse esa sensibilidad. Entonces, cuando yo les planteo que un desafío para mí, en mi perspectiva, de la producción de saberes geográficos emancipatorios está en incluir la afectividad, estoy planteando incluir algo que no es material, pero que se materializa, ¿no? Cuando algo nos afecta, que afecta nuestra sensibilidad, esto se materializa incluso corporalmente en nosotros, desde posturas, gestos, expresiones verbales, prácticas, acciones que realizamos. Entonces, a eso me estoy refiriendo con afectividad. Ahora, cuando hablamos de la afectividad en la geografía humana, hay que reconocer que nuestra disciplina ha incluido este ámbito tan amplio que llamamos hoy en día afectividad, lo ha incluido ya desde hace algunas décadas. Y básicamente lo ha incluido a través de lo que usualmente llamamos el conocimiento práctico. Y particularmente el conocimiento práctico encarnado, o la expresión correcta sería eso, conocimiento práctico encarnado o corporalizado, que genera prácticas en nosotros, pero que pueden ser percibidas por los otros. Este asunto del conocimiento práctico o el conocimiento de sentido común, también lo podemos llamar o así, o el conocimiento de sentido práctico o el conocimiento de la vida cotidiana. La geografía ya desde hace bastantes décadas, desde los años 70, 80, lo viene incluyendo en buena medida a través del cristal que ha supuesto la filosofía fenomenológica, particularmente de Merleau-Ponty. ¿A qué me estoy refiriendo? Aquellas ideas no geográficas, sino filosóficas, que planteaban que la percepción no es simplemente reconocer algo externo a nosotros. Por ejemplo, vemos un objeto junto a nosotros, no solo la percepción es eso, sino que al reconocer eso, lo inscribimos eso en nosotros mismos. Por eso lo de encarnado, corporalizado, esto lo planteaba ya Merleau-Ponty. Y lo retomaron las geografías de los años 70, 80. Entonces, en ese sentido, se ha planteado que nuestro espacio de vida, en los lugares en los que se desarrolla nuestra vida cotidiana, se van encarnando en nosotros, es decir, se van incrustando en nosotros. ¿En dónde? En nuestro cuerpo, se van incrustando. Esto nos ha permitido, por ejemplo, empezar a reconocer que hay una unidad entre eso externo a las personas y que lo podemos llamar espacio, y nuestra corporeidad, que nuestra corporeidad funciona con sensibilidades. Entonces, la afectividad en la geografía no es un asunto que haya surgido la semana pasada. Es algo que se viene trabajando desde los años 70, primero tímidamente y luego esto fue profundizándose. Y básicamente ha llevado a reconocer que a través de los sentidos, de la posibilidad de percibir lo externo, eso externo se va encarnando en nosotros, y particularmente como saberes. Entonces,
es en esta perspectiva, que no surgió ahora, sino que tiene algunas décadas, la geografía particularmente se ha interesado en reconocer que esos saberes que vamos incorporando las personas, no me refiero a los geógrafos y geógrafas, sino me refiero a todos los habitantes de algún lugar, esos saberes que vamos incorporando en buena medida son saberes espaciales y esos saberes espaciales nos ayudan en la vida práctica, por ejemplo, en una cuestión fundamental, como es la orientación. Salimos de un lugar con la intención de llegar a otro lugar y llegamos. Usualmente nuestros desplazamientos son exitosos. ¿Por qué? Porque hay unos saberes espaciales que hemos incorporado, que están incorporados en nosotros. También esos saberes nos permiten realizar ciertas prácticas en distintos lugares o hacerlas de maneras específicas, o dicho de manera más amplia, esos saberes nos permiten dramatizar lo social en tiempos y espacios singulares, es decir, nos permiten la performatividad. Sabemos que hay ciertas prácticas que las podemos hacer en unos lugares, pero no en otros. Entonces, ¿esto de dónde viene? De esos saberes que las personas van incorporando y que van encarnándose en nosotros y nos están acompañando constantemente en nuestra vida práctica. Los saberes espaciales, estos que vamos incorporando a lo largo de la vida, se articulan en las personas con lo que se ha tendido a llamar exis corporales. ¿Qué son las exis corporales? Son improntas sociales encarnadas, de género, de clase, de etarias, de diversas naturalezas, laborales. Entonces, estos saberes permiten dramatizar lo social, actuar socialmente de ciertas formas establecidas, de ciertas formas normadas, aunque eso no implica que no se puede innovar. Usualmente todas esas disposiciones, esas improntas sociales no son fijas, las vamos transformando, ¿no? Entonces, ¿qué quiero plantear con todo esto? Que si hoy en día un desafío es incluir la afectividad, un desafío para las geografías, estas que buscan saberes emancipatorios, en comprender el mundo actual mejor, ¿no? Uno de los desafíos para llegar a eso es incluir la afectividad. Hay que reconocer que la afectividad en términos de saberes espaciales, saberes prácticos encarnados, la geografía la viene incorporando desde hace varias décadas. Pero claro, sin embargo, en lo que llevamos del tercer milenio es la incorporación de la afectividad como estrategia analítica para comprender la realidad geográfica, ha tomado ciertos matices. Actualmente ya el tema de la afectividad en la geografía no se limita solamente a los saberes espaciales que nos permiten orientarnos, que nos permiten reconocer un lugar o nos permiten darnos cuenta que ese lugar no lo conozco, pero que es semejante a otros que conozco, etc. Hoy en día, la geografía que se abre al campo de la afectividad ya no solo se limita al asunto del conocimiento espacial encarnado en las personas, sino que empieza en la geografía, ha empezado más o menos desde el año 2000 a profundizarse el asunto de la afectividad, también las emociones, también la corporeidad, es decir, lo que expresan los cuerpos,
y en buena medida esto ha ido llevando a un nuevo giro en la geografía que usualmente se conoce como giro afectivo. El giro afectivo no es exclusivo de la geografía, pero la geografía sí ha estado, así como en otros giros ha llegado tarde, en el giro afectivo ha tenido un papel protagónico respecto a las otras ciencias sociales. ¿Y por qué? Bueno, porque este giro y profundización de la afectividad en realidad fue, en nuestra disciplina, fue particularmente alimentado por el desarrollo de las llamadas teorías no representacionales, que surgieron más o menos en los años 2000 en la geografía cultural británica, ¿no? Las TNR, teorías no representacionales. En realidad, también las teorías no representacionales han permeado a otras disciplinas, no son campo exclusivo de la geografía, solo que la geografía cultural británica ha hecho aportes muy relevantes a ese campo de lo no representacional. Por otra parte, en la geografía, plantear teorías no representacionales ha sido un desafío mayor que en otras disciplinas, porque nuestra disciplina ha sido profundamente representacional. Por algo, el peso de los mapas. Entonces, hay que considerar que todo el tema de la afectividad, si bien viene desde los años 70 con el interés que empezó con las percepciones, hacia los años 2000 empieza a darse una profundización muy fuerte de la componente afectiva para comprender la realidad geográfica. Entonces, yo diría que para este momento nuestro actual, el desafío de producir saberes geográficos emancipatorios, creo que tiene que considerar al afecto ya no solamente desde lo perceptual, sino como plantean las teorías no representacionales, por ejemplo, considerarlo como una sensación no discursiva, que se mueve de un cuerpo a otro, que circula entre los cuerpos y construye así el lugar en ese movimiento, que construye el lugar en ese desplazarse, en ese circular entre un cuerpo y otro. Bueno, creo que a lo mejor la formulación teórica de esto parece muy oscura, esto de las sensaciones no discursivas. ¿Qué quiere decir no discursiva? Prediscursiva. Antes de expresarlo con palabras, se siente algo que circula entre los cuerpos. Bueno, creo que todos podemos pensar en muchos ejemplos que aclaran esto, y muchas veces esto tiene que ver con los espacios públicos, ¿no? Cuando estamos en el espacio público y de pronto las personas que tenemos alrededor son todas desconocidas, pero sin embargo ocurre algo, como expresan los teóricos de las teorías no representacionales, acontece algo, sentimos incluso corpóreamente algo que puede ser miedo, puede ser alegría, puede ser euforia, pueden ser diversas cosas, pero antes de verbalizarlo y de ponerle un nombre está esa sensación, y podemos mirar a la persona que tenemos al lado que no conozcamos y darnos cuenta que está experimentando algo semejante a nosotros. Bueno, eso es el ejemplo así simple que todos hemos vivido en algún momento, es la expresión de este desafío que nos plantean hoy las teorías no representacionales. Que los geógrafos, las geógrafas, empecemos a reconocer esas sensaciones que antes de ser habladas ya son experimentadas corporalmente y que en un cierto lugar y en un cierto momento circulan entre las personas
y configuran el espacio, dicen estas teorías. ¿Qué quiere decir que configuran el espacio? Que le dan a ese lugar un tinte particular. Puede ser de euforia, como decíamos antes, puede ser de pánico, puede ser de desagrado, puede ser de molestia profunda por algo que estamos registrando que ocurre, etc. Entonces se configura ese espacio, pero se configura en un instante. A lo mejor si pasamos por ese lugar al día siguiente, no hay nada de aquello. Entonces ahí está lo que les decía al inicio, que no solo hay que incluir lo inmaterial, que acompaña a lo material, sino también lo efímero. A lo mejor esa configuración de ese espacio, desde eso que todos experimentamos, duró un pequeño rato, fue un pequeño fragmento de tiempo, pero ese lugar se configuró de una manera particular. Paso al otro día, voy al mismo lugar y es otra. Ocurren otras cosas, hay otras afectividades. Entonces ahí está la otra cuestión que les decía antes. No podemos seguir pensando la geografía de las formas espaciales duras, construidas, ahí está el edificio, la montaña, el bosque, las avenidas. También está toda esa otra cuestión inmaterial que se da en torno a esas formas espaciales, y también aquello que ocurre en un instante y que de pronto al rato ya no hay nada de eso, pero en ese momento ocurrió algo y el lugar se configuró de cierta forma. Entonces, esa sería la propuesta, ¿no? Y estas afectividades que circulan siempre nos llevan a ciertas performatividades, o sea, ciertas dramatizaciones de lo social. Por ejemplo, empezamos a ver que se está dando en ese lugar un asalto, ¿no? Para hablar de algo frecuente. ¿Y qué pasa? Dramatizamos, o sea, buscamos una performatividad en función de lo que estamos registrando. ¿Y cuál puede ser esa performatividad? Por ejemplo, pues hacernos pequeñitos, tratar de ocultarnos delante de algún objeto que creamos que nos va a quitar visibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, este tema es el que yo creo, este tipo de abordajes es lo que yo creo que pueden enriquecernos ahora, incorporar estas perspectivas. Por ejemplo, Nigel Triff plantea que el afecto es una sensación escénica, porque, o sea, el asunto de las sensaciones que circulan entre un cuerpo y otro, bueno, ya habíamos mencionado las sensaciones, pero Triff le agrega escénico. ¿Por qué? Porque siempre esto tiene una duración efímera. Esto tiene que ver con un cierto fragmento de tiempo. ¿Y por qué? Porque en ese fragmento de tiempo se ocurrió, aconteció algo. Como decíamos, estoy saliendo o entrando en un negocio y de pronto aparece un asalto. Eso genera una sensación escénica. Ese lugar se transforma en un escenario de algo que 10 minutos antes ahí no ocurría, ¿sí? Y eso configura, se territorializa eso. Esa sensación escénica se hace territorio. Y aparecen nuestras disposiciones, nuestras exis corporales, cómo actuar, qué hacer, ¿no? Y a veces, recién después de eso, aparece la posibilidad de verbalizar, de ponerle nombre, ponerle palabras. ¿Por qué digo después? Porque hay en la afectividad que circula y que se territorializa, ahí es una situación prediscursiva. Antes de que logremos ponerle nombre, hablar de eso que está ocurriendo, ya lo estamos dramatizando, lo estamos experimentando, ¿sí? Entonces, bueno, creo que
que este es un asunto que no tendríamos que dejarlo de lado para ir generando esas geografías emancipatorias. En esta perspectiva también vale la pena comentar que muchos teóricos se han dedicado a evaluar si la afectividad es lo mismo que las emociones, o si son dos formas, dos palabras para referir a lo mismo, o si son dos fenómenos diferentes. No hay muchos acuerdos. Por ejemplo, Nigel Triff, uno de los geógrafos culturales pioneros de este asunto, acepta que hay un cierto matiz entre afectividad y emociones, y a la afectividad le da un cierto matiz de materialidad corporalmente hablando, mientras que a las emociones las ve más desde la perspectiva subjetiva. Pero estas discusiones son sutilezas. Por ejemplo, Ben Anderson, del mismo equipo de geografía cultural británica también, sostiene que no tiene ningún interés, que no vale la pena diferenciar afectos y emociones, y él los concibe de manera integrada y holística. Y, por ejemplo, él ha propuesto el concepto de atmósferas afectivas, ¿no? Integrando ahí lo material, lo subjetivo, los afectos, las emociones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estas son discusiones como más específicas y siempre abiertas, por supuesto. Otra cuestión muy importante de incluir la afectividad es que estas sensaciones que circulan de cuerpo en cuerpo y demás se caracterizan por lo que usualmente se maneja como lo que ocurre de manera simultánea. La emoción, la sensación, el movimiento, la circulación entre un cuerpo y otro, la territorialización, todo eso ocurre de manera simultánea. Aunque a veces, analíticamente, cuando estudiamos esto, tratamos de decir, bueno, aquí circuló, aquí se territorializó, aquí apareció la emoción. Pero en general, los estudiosos de estos dicen lo más importante es que todo ese conjunto de cuestiones que se juegan en la afectividad ocurren de manera simultánea. Y en la realidad es muy difícil separar un instante de otro. Decir, primero lo sentí en el cuerpo, después lo territorialicé, después no. O sea, todo ocurre de manera simultánea, en acte, ¿no? Entonces, bueno, esta forma de pensar el espacio es, esta forma de pensar el espacio desde la afectividad y corporeidad, porque esta afectividad que circula de cuerpo en cuerpo no se puede estudiar sin estudiar las expresiones del cuerpo, ¿no? Es una manera de comprender cómo se conoce los espacios, cómo se sienten, cómo se practican, qué se hace en los espacios, ¿no? Cómo se reconfiguran, etcétera. Entonces, bueno, por último, para cerrar esta parte, les diría, las afectividades siempre son situacionales. Afectividades y corporeidades, ¿no? Siempre son situacionales. ¿Qué quiere decir? Que ocurren en un cierto lugar y en un cierto fragmento de tiempo y con ciertos sujetos que están presentes y ciertas cuestiones que se ponen en juego. No es que las afectividades y corporeidades se van a extender de un espacio al espacio, o de un lugar a otro lugar que sigue, y a otro y a otro. No, ocurren de manera situacional, por eso son escenarios, ¿no?
Bueno, y evidentemente son inestables, siempre son inestables, se pueden transformar, por ejemplo, en un escenario de inseguridad, de un asalto, entra al escenario otro actor y se transforma absolutamente todo lo que estaba circulando, lo que se estaba sintiendo, etcétera. Entonces, bueno, desde estas perspectivas, evidentemente, los lugares ya no los tendríamos que pensar solo como lugares materialmente hablando, con rasgos duraderos, sino que los tendríamos que pensar en estas dinámicas muy cambiantes. Evidentemente, esta perspectiva parece muy atractiva para estudiar los espacios públicos de nuestras ciudades, ¿no? Puede ser muy pertinente para estudiar muy diversos lugares, pero particularmente interesante para estudiar espacios públicos densos, habitados con mucha heterogeneidad, con mucho tipo de sujetos sociales, etcétera, como ocurre en nuestras grandes ciudades actuales. La segunda entrada que yo les proponía era el tema de la discursividad. Digamos que en la geografía la discursividad nos remite al lenguaje. Digamos que en la geografía el lenguaje pues, se ha abordado, por ejemplo, en relación con el territorio, se ha abordado, por ejemplo, esta cuestión de los dialectos que se han formado en ciertos territorios. A veces simplemente como una localización, ciertas lenguas, ciertos dialectos se han formado en un cierto territorio, a veces al territorio se dio un pasito más adelante y al territorio se le dio un papel relevante en la configuración del dialecto, ¿no? Pero aún en todos esos casos, esos abordajes del lenguaje en la geografía han sido sumamente tradicionales, porque lo que se ha hecho es, la geografía lo que ha hecho es estudiarlo desde fuera, como lo ha hecho casi toda su historia. En la geografía el investigador, el estudioso, la estudiosa siempre se pusieron desde afuera, por eso el gusto por la mirada aérea, ni por los mapas. Entonces, este asunto de incluir el lenguaje como dialectos, lenguas en relación con el territorio, finalmente se ha realizado desde la tradicional localización, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué menciono esto? Porque algunas personas cuando ven el tema de la discursividad pueden pensar en eso, pero no me estoy refiriendo a eso, precisamente. Estoy planteando el tema de lo discursivo desde otro ángulo, pero que puede ser muy importante para la geografía actual y para producir esos saberes geográficos emancipatorios. ¿Y cuáles serían esas formas de integrar la discursividad? Bueno, a mí me interesa particularmente el cristal de lo que yo llamo storytelling. No solo yo, bueno, mucha gente lo denomina storytelling. ¿Qué es el storytelling? Es la capacidad de las personas de contar historias. En estas épocas, el asunto de las storytelling, desafortunadamente, ha sido asociado exclusivamente con cuestiones de marketing, con cuestiones de estudios de mercado, con cuestiones de comunicación en su versión más simple, pero y en buena medida ha sido relacionado con el marketing, con los estudios de mercado, pero sin embargo hay otras formas de pensar el storytelling, o sea, la capacidad de contar historias. No hablamos en este caso para la geografía de contar historias para vender productos, que es como lo hace el marketing. Aquí creo que lo que nos interesa a nosotros cuando hablamos de la capacidad de las personas de contar historias, ya no, tampoco sería la capacidad de los
geógrafos y las geógrafas de contar historias. No, lo que nos interesa es la capacidad de contar historia de los propios sujetos en su vida cotidiana. Por eso muchas veces se ha dicho que el storytelling es la capacidad de contar historias, pero las personas, por nuestras capacidades individuales de contar historias, nos podemos asumir como storytellers, o sea, somos contadores de historias. Ahora, para estas geografías de los saberes emancipatorios, ¿por qué puede ser importante la capacidad de las personas de contar historias? Puede ser importante a condición de que lo pensemos como contar historias en primera persona y particularmente sobre nuestras experiencias espaciales. Eso es lo que creo que se constituye en una ventana muy atractiva para estas geografías que se atrevan a explorar lo no material y lo efímero. La capacidad de las personas de contar historias en primera persona, historias propias y de sus experiencias espaciales. Ahora, las experiencias espaciales no son algo extraño en las personas. O sea, nuestra vida está constituida por experiencias espaciales. Es imposible para cualquier ser humano tener experiencias no espaciales. O sea, siempre lo que nos acontece, lo que vivimos, lo que experimentamos, tiene que ver con lugares. Lo que ocurre es que analíticamente quienes han estudiado las experiencias de las personas no consideran la relación con los lugares, pero la vida de las personas está espacializada. Ya decía Gardel en 1950, ¿no? Podremos cambiar de lugar, irnos de un lugar a otro, pero siempre tendremos que estar en algún lugar. Nuestra vida no puede no estar espacializada. Entonces, cuando hablamos de lo vivido, siempre hablamos de las experiencias espaciales que hemos vivido. Entonces, ¿por qué esta capacidad de contar historias espaciales de lo vivido, rescatar eso, por qué sería importante para estas geografías emancipatorias? Primero porque esta es una capacidad que tenemos prácticamente todas las personas de contar historias. Evidentemente habrá algunas pocas personas que tengan dificultad para contar sus propias historias, pero esos son situaciones muy pocas, muy raras, pero en general las personas contamos historias en nuestra vida práctica y hablamos de nuestros espacios de vida, porque nuestra vida resulta imposible de separar de nuestros espacios de vida. Entonces, por un lado, constituir esto en una entrada analítica importante para estas geografías no sería complejo desde el momento en el que es algo propio de las personas, como el vivir en algún lugar. Y por otra parte, y lo que es lo más importante, es porque al contar historias ponemos en movimiento la capacidad de narrar. Concretamente, el storytelling refiere a la capacidad narrativa de las personas. Cuando usamos la palabra narrativo, estamos usando un vocablo técnico muy específico, pero en la vida práctica, aunque las personas no conozcan la palabra narración, todos saben contar historias. Entonces, el segundo interés relevante de incluir esto en estas geografías de lo inmaterial junto a lo material es que cuando las personas activamos la narración, empezamos a contar historias, hacemos algo espontáneamente, sin saber que lo estamos haciendo, que puede ser muy importante para una geografía que quiera comprender mejor el mundo. ¿Y a qué me refiero? A que cuando empezamos a contar historias acerca de lo vivido en ciertos lugares, vamos refinando, modelando, configurando los significados.
y más aún que los significados, las redes de significados. Entonces, el storytelling que los seres humanos siempre practican en su vida práctica puede ser una ventana privilegiada para estas geografías, porque es una forma de acercarnos a las redes de significados que las personas van tejiendo en su vida acerca de los lugares y los espacios en los cuales transcurre su vida. Y esto, fíjense que para nuestra disciplina es muy importante, porque acercarnos de esta manera nos permitiría regresar a conceptos que ya tienen muchos años, pero que muchas veces, por haberse utilizado desde otras entradas y no desde la capacidad de contar historias, han quedado como cosificados, como reificados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el concepto tan potente de sentido del lugar y con una historia tan extensa en nuestra disciplina en los últimos 50 años. El sentido del lugar ha sido un concepto y es un concepto muy relevante, pero en términos prácticos, en muchas investigaciones que lo han puesto en un lugar central a ese concepto, el tipo de acercamiento que la geografía hizo de ese concepto terminó reduciéndolo. ¿Por qué? Porque lo cosificó, lo reificó, lo transformó en algo cerrado, cuadrado y estático. ¿Por qué? Porque no se lo fue reconfigurando a la luz del storytelling, de la capacidad de las personas de contar historias. Entonces, desde esa ventana de la capacidad de contar historias, de las experiencias espaciales vividas, creo que conceptos como el de sentido del lugar podrían aparecer en procesos fluidos, cambiantes y situados, como todos aquellos que son configurados por el discurso. Por eso entré a todo esto desde la ventana del discurso, de la discursividad. Pero ¿qué discursividad? Por ejemplo, tanto se ha dicho que en la geografía se ha usado mucho la metáfora de las palabras y las cosas, ¿no? Que es una metáfora que la geografía tomó, pero que viene de la lingüística, ¿no? Esta cosa, este objeto, lo nombro con esta palabra, y entonces se genera una relación indisociable entre la palabra y la cosa. Bueno, la geografía ha echado mano de esto extensamente a lo largo de su historia, ¿no? Pero desde estas perspectivas del giro afectivo se reconoce que esa idea de las palabras y las cosas es totalmente representacional y en consecuencia reduccionista. ¿Qué quiere decir representacional? Que la palabra remite a la cosa, ¿no? Así como la lingüística, la palabra perro remite a ese animal de 4 patas que ladra, tiene dientes. Entonces, esa perspectiva incluye las palabras, y en la geografía hay obras importantes que hasta toman esta expresión, las palabras y las cosas, pero termina siendo reduccionista porque aparece una relación como uno a uno, ¿no? El objeto tal, palabra tal. En esta perspectiva que estamos planteando del storytelling, de las narraciones, de contar historias y demás, esas narrativas van acompañando la práctica cotidiana y van integrando todas las contradicciones y sin razones con las cuales le damos sentido a los lugares en los que se despliega nuestra vida. Entonces, evidentemente, parece una entrada muy ventajosa, mucho más interesante que la de las palabras y las cosas. Por otra parte, al contar historias, al narrar,
las personas no solo le confieren significados a los lugares, a los espacios en los cuales desarrollan su vida, sus prácticas, sino que van estableciendo conexiones con los otros. El tema de la alteridad también se hace muy importante. Bueno, y por último, porque creo que ya debo estar mal con el tiempo, yo les decía que... Alicia, perdón, quedan más o menos 10 minutos y después podemos tomar un poquito más de tiempo para preguntas que entraron varias, si querés. Ah, bueno. Entonces, ¿puedo cerrarlo? Sí, claro, sí. Sí, era para decirte más o menos cómo estábamos de tiempo. Bueno, entonces, en el inicio yo les decía que a mí me parece que sin eliminar otras cosas que hemos trabajado, un desafío actual sería las afectividades, la discursividad a través de lo que les acabo de plantear del storytelling, y la tercera pata de esto sería el habitar. Cuando se habla del habitar, evidentemente estamos también en un terreno totalmente geográfico, ¿no? Porque se habita el espacio, se habitan los lugares, se habita el territorio. También cuando se habla del habitar hay una herencia heideggeriana que es imposible de omitir. En la perspectiva heideggeriana, que fue la primera teorización acerca de el habitar expresa básicamente dos cuestiones. Una es permanecer en los lugares. Y la otra es la idea de la protección, de el sentirse en su lugar, ¿no? En el sentido heideggeriano, el ser, así lo planteaba, ¿no? El ser y tiempo, Heidegger, habita cuando siente que está en su lugar, ¿no? En este sentido, bueno, hablaba Heidegger de un vínculo armónico entre el hombre y el medio, ¿no? Así como decían los geógrafos de 1900, el hombre y el medio, el milieu. En esta perspectiva es atractiva, es muy atractiva, incluso para la geografía actual, pero el mundo actual ha experimentado transformaciones enormes que en principio ponen en jaque esta perspectiva heideggeriana. Una de ellas es la movilidad exacerbada. La otra es y relacionada con la movilidad exacerbada, es la posibilidad que tenemos ahora de estar en muchos lugares y quizás de sentirnos como en casa en muchos lugares distintos. Entonces, evidentemente, esto ha llevado a que para la geografía humana actual, el tema del habitar haya tomado ciertos matices, sin dejar atrás el interés de la perspectiva de Heidegger de inicios del siglo XX, sin dejar aquello de lado para acercarnos a las complejas formas de habitar de las sociedades actuales. Este concepto se ha ido remodelando. Y en general, actualmente, se reconoce que para comprender el habitar, lo fundamental es cómo las personas practican los lugares, o dicho de otra forma, qué prácticas realizamos en cada lugar. Otros autores, por ejemplo, Angela Giglia decía que el habitar incluye una gama muy amplia de prácticas, pero también de saberes. Y sí, efectivamente, el ser humano actúa todo el tiempo, hacemos cosas todo el tiempo, desarrollamos prácticas todo el tiempo, y son prácticas espacializadas. Siempre en algún lugar realizamos esto y en otros realizamos esto otro, etc.
Pero realizar esas prácticas implica saberes. Bueno, Angela Gillian destacaba esto, que en el habitar no solo hay que considerar las prácticas, sino también los saberes. También ella identificaba el habitar como la capacidad de las personas de estar ubicados. Y estar ubicados tiene que ver con estos saberes encarnados de los que hablábamos antes, las exis burdianas, que quiere decir, por ejemplo, no solo saber dónde estoy, sino saber qué puedo hacer aquí y qué no puedo hacer aquí, o cómo puedo hacer algo, ¿no? Y en ese sentido, esta autora siempre ha dicho, el habitar termina siendo una forma de intervenir en el tiempo a través del espacio. Intervenir en el tiempo, ¿cómo? Con lo que hago. Con lo que hago estoy cambiando el curso de esto que venía desarrollándose. ¿Por qué? Porque intervine en el espacio y sé esto. Entonces, podríamos decir que el habitar actualmente, y sin negar la tradición heideggeriana, lo podemos considerar como prácticas, con saberes, pero también con memoria, con imaginación, con intencionalidad y con sentidos. Es decir, que el habitar se constituye en un concepto absolutamente holístico. Las prácticas no podríamos identificarlas con lo inmaterial, que era la propuesta inicial. Las prácticas son materializaciones. Pero respecto a la idea inicial que les planteaba, las prácticas suelen ser efímeras, suelen hacerse y deshacerse rápidamente, entonces también son un desafío, y las prácticas y los saberes y los sentidos van absolutamente unidos. Lo que hacemos siempre tiene un sentido. La memoria y la imaginación y las intenciones también están siempre presentes en lo que hacemos. No solo hacemos lo que hacemos porque lo sabemos hacer, sino porque tenemos memoria de que ya lo hicimos de otra manera, lo quisimos hacer y no lo logramos, o la imaginación está siempre presente. Hago esto porque imagino que voy a alcanzar esto otro, la intención de lo que hago. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el habitar es como la forma de terminar de articular la afectividad, la discursividad, y anclado en la vida práctica, en la vida cotidiana de las personas. Y eso nos permitiría, creo que, una geografía abierta a la afectividad, con todo lo prediscursivo, pero junto con lo discursivo. Una cosa es la afectividad, esa atmósfera que se crea en ese momento, lo que circula. Otra cosa es lo que luego yo puedo contar de lo que ahí pasó. Ahí está el storytelling. Y otra cosa es cómo esto se va integrando en el habitar como algo que ya no es circunstancial. Si bien el habitar se hace en cada momento, finalmente tenemos historias a lo largo de nuestras vidas de formas de habitar. Entonces creo que estas tres entradas que les planteé se pueden articular para buscar estas geografías que nos permitan saberes emancipatorios, que nos permitan comprender mejor el mundo complejo al que nos enfrentamos todo el tiempo. De alguna manera, y para cerrar esto, yo les diría que regreso a lo que les comenté al inicio. Les decía, no quisiera que tomen esto como un esquema totalmente hecho y cerrado, sino como una ventana que podemos ir abriendo crecientemente y replanteándonos todo el tiempo. Y en ese sentido,
a mí me gusta pensar esto desde algunas metáforas, y una de ellas a lo mejor les va a resultar inusual la metáfora que les voy a plantear. Es la metáfora del telar. ¿Y qué es un telar? Y bueno, el telar tiene que ver con la práctica de los tejedores, y en esencia, para llegar a producir un telar, que en realidad un telar podría estar siempre en proceso de hacerse. Podríamos pensar en un telar que nunca se concluye, que se sigue ampliando, ¿no? En la elaboración del telar, en esencia, la práctica de tejer que se usa es la de ir haciendo nudos. Nudos en los que se van amarrando los hilos y se van formando las figuras y lo que queremos, a lo que queremos llegar. Entonces, de alguna manera, yo quisiera, para cerrar esto, decirles que esta idea de pensar la afectividad, la discursividad y todo eso, luego recuperarlo a través de el habitar, podemos pensarla como la labor de tejer en un telar, ir amarrando nudos. O sea, pensemos en esto. ¿Cómo vamos amarrando la afectividad? ¿Cómo vamos amarrando, tejiendo, anudando la capacidad de contar historias acerca de los lugares de las personas? ¿Cómo vamos comprendiendo toda la multidimensionalidad del habitar? Es todo lo que les quisiera plantear por ahora. Muchas gracias, Alicia. La verdad ha sido un enorme placer escucharla. Creo que nos ha dejado pensando y muchos cuestionamientos. Sobre todo a mí me resultó muy significativo lo que dijo acerca de los sentidos del lugar y cómo reconceptualizar o repensar esas nociones a través de lo que usted nos trae y nos comparte. Han llegado muchas preguntas y muchos comentarios. Lamentablemente casi no tenemos tiempo, nos quedan unos 5 o 10 minutos. Si a usted le parece, le comparto algunos de estos comentarios y estas preguntas y elige una para responder. Lamentablemente, de todas maneras, recordarle a todos los que nos están viendo que esto queda grabado y va a ser difundido de manera pública por el Departamento de Geografía para que podamos seguir pensando en todo lo que nos planteó la profesora. Bueno, Perla Sussman la saluda y le manda un gran abrazo y le pregunta cómo participa la escala en la construcción del conocimiento social encarnado, y además le pregunta, ¿la sensación escénica tiene también un carácter multiescalar o solo guarda relación con los microespacios? Después, bueno, Fabián Flores le dice felicitaciones y agradecimientos, doctora Lindón, por motivarnos siempre a pensar y recorrer nuevos caminos, siempre atentos a no perder el horizonte de la teoría. Quería preguntarle sobre cuáles serían los desafíos metodológicos para poder entrar en ese mundo de la inmaterialidad y la afectividad situada. Y el último comentario que le voy a hacer llegar es de Lucas Paladino, un profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, y él dice, en el trabajo con comunidades indígenas existe una constante alusión a elementos y entidades inmateriales en la construcción de territorios y espacios. De la misma manera se asume un compromiso distinto al trabajar con ciertas comunidades para quienes nuestro paso en la investigación es importante en su vida cotidiana. Sin embargo, a veces dejamos de lado situaciones y acontecimientos en nuestra producción conceptual y desestimamos momentos, experiencias y situaciones. Mi inquietud es que plantean los autores al respecto del lugar de las emociones y afectos en la construcción del conocimiento de la geografía y si hay alguna discusión sobre el compromiso social y la afectividad. Muchas gracias. Me disculpo a quienes no pude leer las preguntas. No sé, doctora Lindón, si quiere hacer referencia a alguna de manera breve. Sí, bueno, primero, por supuesto, mandar un abrazo también enorme para Perla y lo mismo para Fabián. Al profesor de la tercera pregunta, Lucas, no lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero también mis
mis saludos cordiales y afectuosos, hablando de las afectividades. Bueno, creo que Fabián preguntaba por el desafío metodológico. Sí, evidentemente, todo desafío teórico al que nos atrevemos de inmediato nos trae desafíos metodológicos. Entonces, ¿cuáles son los desafíos metodológicos? Y los desafíos metodológicos yo creo que tienen que ver con salir de esas zonas de confort que hemos construido a través de mucho tiempo y atrevernos a acercarnos de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, el tercer profesor hablaba del trabajo de campo con comunidades étnicas, creo, algo así. Bueno, usualmente, muchas veces, no siempre, los antropólogos tienen una capacidad de inmersión en el campo, que sea con comunidades étnicas en sus casos muy frecuentemente, o para nosotros, aunque no sea con comunidades étnicas, esas capacidades de inmersión y de conectarse con el otro, que la antropología las ha cultivado tanto, si bien a veces la geografía también lo ha hecho, no siempre. Entonces, parte de esos desafíos por los que se pregunta Fabián Flores, tienen que ver con esto, por ejemplo, con la inmersión, con la conexión con las personas, yo diría con la intersubjetividad. Y en ese sentido yo siempre Fabián, voy a recordar un texto que se publicó en 1978, o sea, hace un montón, eh, por un geógrafo humanista, en esa época muy joven, estaba terminando su doctorado, llamado Graham Rose. Y Graham Rose hablaba del trabajo de campo experiencial, ¿no? Ese fue uno de los grandes aportes que él hizo, el trabajo de campo experiencial. Yo creo que por ahí van los desafíos, atrevernos, por ejemplo, al trabajo de campo experiencial. Y él decía, bueno, en estas perspectivas uno no puede pensar, voy a hacer mi trabajo de campo en tantas semanas, voy a llegar tal día con los contactos y de inmediato se va a generar aquello y en 2 meses voy a tener mi trabajo de campo hecho. No, porque hay que construir el vínculo, como han hecho siempre los antropólogos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se da el contacto, la convivencia, el contacto intersubjetivo, la conexión intersubjetiva con las personas? Eso es uno de los mayores desafíos que tendríamos que enfrentar desde esta perspectiva. Pero no es el único desafío, evidentemente. La otra cuestión es que trabajar con las afectividades y con las subjetividades de las personas también nos requiere otras formas de análisis, ¿no? Nos requiere no solamente el trabajo de campo es más complejo, sino que el análisis tiene que ser mucho más interpretativo, mucho más hermenéutico. O sea, tenemos que salirnos de la idea estática y recortada quirúrgica de la variable, ¿no? O sea, no podemos acercarnos a esto metodológicamente y después decir, para estudiar las afectividades y la discursividad voy a usar tales y tales variables. O sea, creo que hay desafíos que tienen que ver con la instancia de la producción de la información en campo, mucho más compleja porque se ponen en juego relaciones intersubjetivas complejas y
también es el otro desafío metodológico importante es el análisis. El análisis de esto no lo resolvemos ni con variables, ni lo resolvemos con un software cualitativo. O sea, el problema de la interpretación se despliega así en su máxima expresión. Pero yo creo que ahí es donde está también la riqueza de todo esto, ¿no? No es que simplemente se trata de poner unos conceptos que antes no utilizábamos al inicio de una investigación y después, bueno, ya me sigo con lo que hice siempre, me defino mis variables, hago preguntas de cuestionario, no, o sea, el desafío metodológico va desde el inicio hasta el fin, ¿no? Y bueno, y las preguntas de Perla eran en relación con la escala, creo, pero si me las vuelves a leer, Carolina. Sí, te las vuelvo a leer, las preguntas de Perla. La primera pregunta que hizo Perla fue acerca de cómo participa la escala en la construcción del conocimiento social encarnado. Igual, Alicia, disculpa, nos quedan 2 minutos, solo para situarte, porque justo Bueno. a continuación de la conferencia de Perla también. Bueno, bueno, evidentemente todo esto parecería que tiene que ver con estudiar microespacios, situaciones, no negaría yo esto, solo que el asunto de la escala, a mí me parece que desde estas perspectivas se replantea, no en el sentido tradicional de la escala, un territorio pequeñito o un territorio grande. No creo que el tema de la escala hay que replantearlo en buena medida a través de la idea de las conexiones. Entonces, por ejemplo, a mí me ha resultado una forma interesante el pensar que así como nuestras experiencias espaciales ocurren en un fragmento de tiempo pequeño y en un microespacio siempre, esa escala, si la podemos llamar escala, está relacionada a través de nuestra vida con otras experiencias que hemos vivido en otros lugares, en otros momentos, pueden ser lugares lejanos. Entonces yo pensaría que el problema de la escala, más que decir siempre van a ser espacios pequeñitos, territorios pequeñitos, como dicen tradicionalmente, como se habla tradicionalmente de escala, territorio pequeño y mucho detalle. Siempre va a ser así, pero lo interesante es pensar que esto es denso. Como decía Stephen Daniels, esto es un presente denso. Entonces, en ese presente denso ocurre que están metidas muchas otras experiencias lejanas en otros territorios y todo se interconecta. ¿Por qué se interconecta? Porque se interconecta a través del sujeto que protagoniza esto. Y además ese sujeto nunca está solo, siempre está interactuando con otros. Entonces yo pensaría que la escala habría que replantearla en función de redes, de microterritorios, para decirlo rápido y breve. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo me disculpo por las preguntas que no pudimos hacerle llegar acá en vivo a la profesora, pero me comprometo personalmente a mandárselas con sus nombres y sus contactos. Lamentablemente nos tenemos que despedir porque, bueno, estos congresos son así, tienen por ahí cronogramas un tanto apretados. De nuevo, le agradecemos muchísimo a la doctora Lindón por estar compartiendo con nosotros. Llegaron un montón de mensajes de reconocimiento y afecto por esta exposición. Así que muchas gracias y bueno, los invito a seguir continuando disfrutando del evento. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a todos ustedes y por supuesto que la parte interesante de esto es que aunque esto tenga un tiempo apretado, podemos seguir interactuando vía remota, ¿no? Sí, exacto. Bueno, muchas gracias a todos. Nos seguimos viendo. Suerte.